Mi nombre es Santiago Cueto y trabajo en GRADE, desde donde soy coordinador hace varios años para felicidad mía del estudio Niños del Milenio. Niños del Milenio es un estudio que se hace simultáneamente en India, Etiopía, Perú y Vietnam. Y el propósito es entender cómo es que la pobreza afecta el desarrollo de los niños en estos países y al interior de los países en diferentes contextos. Es un estudio, además, como les va a mostrar en unos minutos, que tiene a dos cohortes, dos grupos de edad. Un grupo que nació el año 1994 y otro grupo que nació alrededor del año 2001. Y a estos niños los hemos ido siguiendo desde el año 2002 y hemos completado 4 rondas de encuestas en hogares que al principio, digamos, fueron relativamente sencillas, digamos, había que conseguir aprobación, por supuesto, de las familias y se han ido haciendo crecientemente difíciles porque la gente es muy inquieta, digamos, en este país, y entonces los niveles de migración han sido notables, y si al principio teníamos que ir a, si recuerdo bien, 12 regiones, ahora tenemos que ir a todas para poder encontrar a los niños justamente por este patrón de migración, que eso de por sí es un resultado que me parece a mí interesante, ¿no? Y lo que es maravilloso, yo les decía que tengo la fortuna de trabajar en este proyecto, es que estos que empezaron como niños de 1 año y 8 años, ahora son adolescentes y jóvenes, a los cuales tenemos además previsto seguirlos encuestando, entrevistando, conociéndolos en por lo menos una ronda más que debería ocurrir el año 2017. Entonces, lo que vamos a mostrarles ahora es un informe de algunos resultados de nuestra más reciente encuestas en el hogar, que se realizaron principalmente durante el año 2013. Quería mencionar finalmente, antes de darle paso a Alan, que este trabajo se hace en alianza estrecha con el Instituto de Investigación Nutricional y la coordinación internacional se hace desde la Universidad de Oxford en el Reino Unido. Si bien ustedes tienen los informes aquí, Alan va a presentar algunos de los resultados principales para promover luego comentarios y diálogos con Gustavo y con todos ustedes. Bueno, como bien les comentó Santiago, la idea de reunirnos en esta ocasión es contarles los hallazgos iniciales de esta 4ª ronda de Niños del Milenio, que es un estudio internacional que se está llevando prácticamente con la misma metodología en 4 países en simultáneo, incluyendo Perú. El diseño del estudio, la idea original era tener una muestra, digamos, que sea muy informativa de lo que está pasando en el país, y al mismo tiempo había una restricción que los diseñadores del estudio pidieron, que era que la muestra tenga una característica pro-pobre, lo cual, digamos, nosotros interpretamos en el sentido de excluir a los más ricos del país y sobre el universo restante muestrar de manera aleatoria. Y vamos a aprovechar un poquito el diseño del estudio, que si se fijan hay un paralelo en las edades de ambas cohortes, de manera que la cohorte menor en el año 2013 a los 11-12 años tiene básicamente la misma edad que tenía la cohorte mayor en la ronda 2. Y al ser también familias que provienen, no son las mismas familias, pero provienen de las mismas comunidades, eso nos permite hacer comparaciones para un poquito determinar qué tanto progreso observamos en los niños a los 11-12 años en términos de resultados de aprendizaje, resultados de salud y nutrición, en comparación a pares de la misma edad hace unos años, en el 2006, ¿no? Este es quizá un primer resultado del estudio. Este es básicamente el número de familias, perdón, el número de niños. Recuerden que es un niño por familia que seguimos. En total, inicialmente eran 2.052 niños en la cohorte menor y 714 en la cohorte mayor.
En la cohorte menor, 22 niños fallecieron, la gran mayoría de ellos en la infancia temprana, o sea, casi toda esta mortalidad fue entre la ronda 1 y la ronda 2. Tenemos, de los que sobrevivieron, digamos, tenemos a un grupo que es relativamente no muy grande, de 83 niños, 4% que se negaron cuyas familias se negaron a continuar respondiendo a la entrevista. Algunos niños, pero no muchos, que no se les encontró. Y a esta cifra le damos mucho valor, digamos, porque simplemente implica que hubo solo 20 familias en todo el país a quienes no logramos encontrar, algunos que viven en el exterior. De manera tal que la muestra de la ronda 4 son 1902 chicos, que son casi el 94% de las familias originales, que implica una tasa de pérdida baja de 6,3%, que es, para estudios longitudinales es un logro en realidad, ¿no? Es relativamente baja en términos internacionales. La cohorte mayor tiene un poquito más de pérdida, solo logramos encontrar, entre comillas, al aproximadamente el 90% de las familias. Entonces la tasa de pérdida es de más o menos 10%, ¿no? Lo cual implica en parte también que es un grupo etario distinto, ¿no? O sea, son chicos de 18 y 19 años, entonces tenemos que pedirles permisos a los chicos directamente si quieren hacer la entrevista, son chicos que muchas veces están ya trabajando tiempo completo, entonces es un poquito más delicado, ¿no? Estas características de los hogares en verdad son fijas en el tiempo, entre comillas, y las queremos utilizar como punto de partida para hacer una definición de grupos vulnerables y grupos privilegiados, ¿no? Entonces, teniendo todo ese marco de referencia, les voy a contar un poquito de los resultados que hemos hallado en esta ocasión. Primero vamos a hablar de resultados a nivel del hogar, porque eso nos va a ayudar a entender lo que pasó con los niños. A grandes rasgos hemos encontrado que ha habido una mejora en los estándares de vida de las familias. Si comparamos su situación en el año 2002 en comparación a su situación en el año 2013 y ronda por ronda, lo que hemos observado es una mejora en el acceso a servicios básicos y también un aumento en el nivel de consumo real per cápita de los hogares. En línea con esto, lo que hemos encontrado es que en algunas áreas la brecha entre grupos vulnerables y privilegiados se ha reducido. Estas son las buenas noticias, ¿no? Y es consistente con lo que observamos en estadísticas oficiales. Pero a la par de esto también encontramos que hay brechas que se mantienen o que de hecho están en aumento, ¿no? Por dar algunos ejemplos, lo que es carreteras asfaltadas, o sea, hasta qué punto el niño vive en una comunidad donde la vía principal es una carretera asfaltada, en algunos casos es dramáticamente bajo aún, pero quizás lo más impactante es que no han habido muchos cambios en muchos años, ¿verdad? En lo que es acceso a Internet, aquí lo que tienes es que está creciendo mucho más rápido en zonas urbanas, por ejemplo. Ha crecido en zonas rurales, pero las tasas aún son bajas, ¿no? Entonces, tienes estas dos realidades, ¿no? O sea, mejora en acceso a servicios básicos, pero algunas brechas se mantienen. Y de alguna manera, quizás la clave está en la calidad de los servicios, ¿no? Que en muchos casos lo que nos estamos refiriendo es a que los servicios básicos han mejorado, pero donde se requiere un poquito más de inversión extra para que la calidad sea mayor, aún hay brechas, ¿no? Este gráfico, que de hecho proviene de uno de los reportes, bueno, una versión resumida de uno de ellos, las barras más celestes, digamos, se refieren al grupo de chicos cuya madre tiene como lengua materna el español, y el otro grupo, color más púrpura, es las madres cuya lengua materna no es español, ¿no? Y luego tenemos comparaciones en algunos casos entre la ronda 1, el año 2002, y la ronda 4, 2013. Acá lo que he marcado son dos ejemplos donde han habido importantes mejoras que han conllevado una reducción en las brechas, ¿no? Si se fijan, en el año 2002 había una brecha de casi 30 puntos porcentuales en el acceso a electricidad entre ambos grupos. Pero para el año 2013, el grupo más vulnerable, digamos, su acceso había aumentado a 90% y la brecha, por lo tanto, se había reducido considerablemente, ¿no? El otro grupo también mejoró, pero el grupo vulnerable mejoró mucho más y la brecha se redujo. Y esas diferencias son estadísticamente significativas. Y lo mismo también uno ve en el caso de lo que es saneamiento, ¿no? Saneamiento se refiere a si el hogar cuenta con inodoro o letrina, básicamente. Hay una mejora en el grupo vulnerable,
que es donde la mejora es mayor, es mucho mayor a la mejora en el grupo privilegiado, lo cual lleva a una reducción en la brecha. Es natural, digamos, ¿no? El grupo privilegiado no tiene mucho más donde crecer. Entonces el grupo vulnerable tiene más margen de mejora y la brecha se cierra, ¿no? Entonces esa es parte de son parte de las buenas noticias. Pero claro, la razón por la cual tomamos esto un poquito con cautela es que a la par de ello, por ejemplo, en lo que es acceso a carreteras asfaltadas, sí ha habido cierta mejora, por ejemplo, en el caso de grupo vulnerable en este caso, pero esta mejora, digamos, no ha permitido reducir la brecha, y de hecho la brecha se ha ampliado, porque las mejoras han sido mayores sobre todo para aquellos niños cuyas madres tienen lengua nativa español, ¿no? Entonces aquí de hecho la brecha ha aumentado, porque la mejora ha sido mayor en el grupo privilegiado. Pasando ya a lo que son los niños que seguimos, primero voy a hablarles un poquito de resultados en lo que son en el ámbito nutricional y de salud. Bueno, una de las variables quizás más importantes a la cual hacemos seguimiento es todo lo que es la antropometría de los chicos, o sea, la talla y el peso, básicamente. Y a partir de esa información, un estadístico interesante que podemos obtener es una medición del retraso en el crecimiento de los niños, ¿no? Lo que hemos encontrado es que ha habido una reducción sustancial en los niveles de desnutrición crónica que se observan en la cohorte menor. Aquí el resultado es un poquito distinto, porque lo que observamos es para el mismo grupo de niños, vamos a ver que su nivel de desnutrición crónica se ha reducido en el tiempo, ¿sí? Y aquí es donde un poquito paga el hecho de que tenemos la cohorte mayor como grupo de comparación, ¿no? O sea, si comparamos la cohorte menor a los 11, 12 años con la cohorte mayor a la misma edad hace casi 8 años, el nivel de retraso en el crecimiento o de desnutrición crónica, que actualmente en la cohorte menor es de 21%, era de 42% en la cohorte mayor, ¿no? Entonces es una reducción de la mitad en puntos porcentuales en esos niveles. Pero las desigualdades aún son casi todas estadísticamente significativas entre grupos vulnerables y privilegiados, ¿no? O sea, estamos lejos de haber completado el trabajo, pero digamos, sí detectamos mejoras. Entonces, claro, esta brecha entre ambas rayas, básicamente es la brecha entre niños que provienen de zonas originalmente urbanas y zonas rurales. Que, por ejemplo, a los 4 o 5 años en la ronda 2 esa brecha era de, no sé, mucho ese número, pero es más o menos 30 puntos porcentuales, un poquito más de hecho. Mientras que esa misma brecha en la ronda 4 se había reducido a 22 puntos porcentuales. La brecha permanece, es importante, estadísticamente significativa, pero es claro que se ha reducido, ¿no? En lo que es, por ejemplo, zonas rurales, esta rayita punteada muestra qué ha pasado con el retraso en el crecimiento de la cohorte mayor en el tiempo, ¿no? Y a la misma edad, o sea, cuando la cohorte mayor tenía 11, 12 años, la tasa de desnutrición crónica era de casi 60% y ahora se ha reducido al 35%, ¿no? Y en zonas urbanas es algo parecido. En zonas urbanas la cohorte mayor está en 30% a los 11, 12 años y esa tasa está reducida a 12%, ¿no? Otro de los aspectos que hemos observado, que hemos analizado es el tema de sobrepeso y obesidad. Si nos enfocamos ahora en la cohorte mayor, en los chicos que tienen 18 y 19 años, sin entrar ya en muchos detalles de las cifras, hay un fuerte aumento, estadísticamente significativo, en los niveles de sobrepeso u obesidad de la cohorte mayor, sobre todo entre las mujeres, al hacer los cruces, que son muchas veces las mujeres que no trabajan, y de hecho muchas veces son las mujeres que tienen hijos. En lo que es en el gran tema de educación y aprendizaje, tenemos algunas también buenas noticias, pero quizá no sé cómo decirlo, quizá el matiz aquí es aún mayor, ¿no? O sea, hemos encontrado que en los niños de la cohorte menor, bueno, por un lado hay una mejora natural en términos de lo que esos niños dominan, por ejemplo, lo que se refiere a vocabulario, en sus habilidades matemáticas, en su nivel de comprensión lectora. Hay una mejora natural porque esos niños están creciendo, evidentemente, pero cuando uno compara a estos niños, a los 11, 12 años, con sus pares de la cohorte mayor a la misma edad, hace 8 años, sí encontramos mejoras, y la encontramos en todos los niveles, en todos los niveles que medimos, vocabulario, matemáticas y comprensión lectora. A pesar de lo cual,
el desempeño en vocabulario en particular, que es uno para el cual tenemos un estándar internacional, está aún por debajo de la mediana internacional, ¿no? Estamos aún por debajo de lo esperado. Y aquí una diferencia quizá con respecto a lo que les mencioné hace un momento en el caso de nutrición de salud, es que en este caso no observamos mucha reducción en brechas. De hecho, en algunos casos hay un leve aumento, en algunos casos una leve reducción, pero en la gran mayoría de casos no hay cambio estadísticamente hablando. Entonces, las brechas entre grupos vulnerables y privilegiados permanecen. Sí hay mejoras en todos los grupos, pero la brecha no ha cambiado, ¿no? Este es, por ejemplo, para mostrarles, ¿no? Esta es la cohorte mayor en el 2006 a los 11-12 años. Esta es la cohorte menor en el 2013 a la misma edad. Esta variable mide el puntaje, mide el nivel de acierto de los chicos en una prueba de vocabulario donde 100 es el máximo posible. Bueno, hemos convertido los puntajes a porcentajes para que sea más fácil de leer. Y lo que observamos aquí, por ejemplo, las barras azules son zonas rurales. Hay una mejora de casi 3 puntos porcentuales en el vocabulario que manejan los chicos de la cohorte menor respecto a sus pares hace 8 años. Y esta mejora es estadísticamente significativa. Y también hay una mejora en zonas urbanas, de aproximadamente 3 puntos porcentuales. Y esta mejora también es estadísticamente significativa. Sin embargo, la brecha urbano-rural es más o menos la misma. O sea, estadísticamente hablando no hay diferencia entre ambas, ¿no? Y un poquito para cerrar la historia, queríamos contarles qué es lo que hemos observado entre los jóvenes adultos de la cohorte mayor. O sea, a grandes rasgos lo que hemos encontrado es que la gran mayoría ya terminó el colegio, el 70%, que no es muy distinto de las cifras nacionales. Y digamos, una parte, de alguna manera, de la buena noticia es que encontramos que 4 de cada 10 de estos chicos está matriculado en un programa de educación superior, que es más o menos la mitad va a universidades y la mitad va a institutos. Claro, entonces aquí, bueno, uno tiene que tomar esto con pinzas, ¿no? Porque, digamos, no es claro aún cuál es el retorno a la educación superior que estos jóvenes van a tener. Pero, digamos, el nivel de matrícula, o sea, 4 de cada 10, está hecho por encima del promedio de la región de América Latina, ¿no? Pero algo que encontramos y que es totalmente consistente con lo previo es que hay brechas sistemáticas entre grupos vulnerables y grupos privilegiados. El mejor ejemplo quizás es que es más probable que los chicos de grupos vulnerables, chicos que provenían originalmente de zonas rurales, con madres cuya lengua nativa no es español, o madres que no tienen primaria completa, es más probable que esos chicos hayan abandonado el colegio. De hecho, casi 2 de cada 10 no han culminado el colegio y es probable que no lo culminen nunca porque llevan ya algunos años sin asistir. Y muchos de ellos también, entre los que han acabado el colegio, es más común entre los chicos de grupos vulnerables que combinen trabajo y estudio, ¿no? Difícilmente hay un chico que viene de un grupo vulnerable que se puede dedicar a tiempo completo a estudiar educación superior. Si lo hace es porque está combinando educación con trabajo. Y otro resultado que hemos encontrado, yo no he entrado mucho en detalle en lo que es brechas de género en la cohorte menor, que en algunas dimensiones de hecho sí son observables, pero no es algo, digamos, tan fuerte. Pero donde sí hemos encontrado brechas sustanciales por género es justamente en la cohorte mayor y justamente en el mundo post-escuela, ¿sí? En lo que es acceso a educación superior hay una clara diferencia y una clara ventaja, de hecho, de los chicos sobre las chicas, ¿no? O sea, es más probable que un hombre esté matriculado en un programa de educación superior a que una mujer lo esté. Bueno, lo primero que uno encuentra en el estudio es que de las mujeres que seguimos en la cohorte mayor, 1 de cada 4 ya es madre. Entonces, y lo interesante es que el hecho de que la mujer tenga un hijo y o conviva, que típicamente va de la mano, es la variable más importante para predecir si la chica va a asistir a la universidad o al instituto, ¿no? Entonces, ese parece ser uno de los factores más importantes que, de alguna manera, determina qué es lo que la chica va a hacer con su tiempo. O sea, no solamente, incluso más allá de ir a la universidad, también es que
la mayoría de las mujeres que tienen hijos tampoco trabajan. Y si pudiese concluir de alguna manera, lo haría, digamos, con estos 5 puntos, ¿no? Por un lado, tenemos esas mejoras en el nivel de vida de las familias y bueno, esto está explicado, esto explica en parte las mejoras nutricionales y las mejoras en los aprendizajes, ¿no? En particular, parecería ser que la mejora en la economía de los hogares se traslada más fácilmente en mejoras nutricionales, pero no se traslada muy fácilmente en mejoras en los aprendizajes. Lo que de alguna manera tiene lógica, pues en el caso de los aprendizajes, mucho del trabajo no depende solo de los hogares, sino de lo que los chicos aprenden en las escuelas, ¿sí? Relacionado a eso, entonces, la mejora en términos nutricionales es sustancial, pero la mejora en los aprendizajes que la hay, y es una mejora que es consistente, de hecho, con estudios que han salido hace poco en el Perú, o sea, todo indica que las mejoras en los aprendizajes son un hecho, pero digamos, estas mejoras quizás no son tan sustanciales como quisiéramos y hay un largo trecho por recorrer, ¿no? Relacionado a esto es que encontramos que hay brechas de infraestructura y hay brechas en la calidad de los servicios. Y esto en parte puede estar explicando resultados, ¿no? Digamos, en el caso de las escuelas definitivamente hay una relación entre el hecho de que hay una pobre infraestructura y el hecho de que los aprendizajes, digamos, están por debajo de lo que esperaríamos aún. Y por otro lado, digamos, lo que hemos encontrado es en la muestra de jóvenes adultos es una serie de retos nuevos, ¿no? Hay muchos chicos que están yendo a la educación superior, pero queda por ver cómo les va a ir a esos chicos en el mercado laboral cuando completen sus estudios. Por otro lado, hay una gran cantidad de mujeres que se están quedando en casa cuidando a sus hijos. Y claro, o sea, digamos, la historia de brechas entre grupos vulnerables y privilegiados en la Corte Mayor está ahí, pero quizá lo que fundamentalmente con mayor fuerza está en la Corte Mayor es la brecha de género. Entonces, parece que el género debería ser un factor crucial a tomar en cuenta para el diseño de políticas para este grupo etario en particular, ¿no? O quizá no solamente para este grupo etario, sino para grupos previos, finalmente, ¿no? Porque muchas de estas chicas han tenido a sus hijos a los 16 años aproximadamente. Y por otro lado, a tomar en cuenta el tema del sobrepeso y la obesidad como un tema que cada vez va a asomar más, con mayor importancia, pues se va a reflejar en un problema de salud pública, ¿no? para el país. Muchas gracias. Muchas gracias, Alan. Ahora vamos a pasar a los comentarios. Percy Minaya, viceministro de Salud Pública, por su trayectoria y experiencia, que el viceministro Minaya era una persona ideal para comentar estos resultados. Bienvenido. Gracias, Santiago y Alan. Felicitaciones nuevamente por siempre interesantes análisis. Desde el punto de vista de lo que se refiere a la desnutrición, por supuesto, en la ronda anterior y en el informe anterior, la noticia de que es posible encontrar recuperación en términos de desnutrición crónica es un tema importante, porque no solamente abunda en el hecho de que nosotros tenemos que persistir en las intervenciones que tenemos que desarrollar en términos de salud pública, sino ahora también reforzar el sentido de intervenciones sobre determinantes sociales, especialmente agua y saneamiento. Si bien es cierto, los datos en términos de lo que es la mejora en bienestar nos muestran que hay un importante crecimiento en la cobertura, es bastante importante también señalar la necesidad de tener prestaciones de calidad. Probablemente aquí estamos abordando una mejor cobertura en términos de agua, pero como por ahí lo comentan ustedes también, esta agua no está disponible todo el tiempo, ¿no? Y esto probablemente sea, de repente es posible reanalizar algunos datos o profundizar el análisis de algunos datos, uno podría tal vez encontrar condiciones de enfermedad en los niños que mostrarán que hay probablemente una mayor incidencia o prevalencia de enfermedades diarreicas, infecciones respiratorias, etcétera, ¿no? Solamente para poner un punto, seguramente en términos del acceso a las vías de comunicación, las carreteras asfaltadas, esto significará también integración a mercados. Aunque el estudio no está explicitando lo que ha significado esta
migración que nosotros tenemos de 20 a 270 distritos, seguramente también habrá habido una migración entre comunidades, es posible encontrar esta y seguramente eso habrá mostrado que hay beneficio para quienes pudieron moverse hacia zonas más accesibles, más integradas a mercados, más urbanizadas, en diferencia de las otras. Pero esa es una especulación. El término entonces del espacio de la desnutrición crónica creo que necesita para nosotros un mayor análisis para entender cómo es que está relacionada con los determinantes, ya sabemos que existen, y cómo es que tenemos que continuar trabajando con ellos. Se venía constatando en diferentes encuestas este incremento sostenido del sobrepeso y la obesidad. Si bien es cierto, el estudio también señala que hay una mejora en términos de la seguridad alimentaria, probablemente tenga que examinarse con mucho más detalle la calidad del alimento que se ingiere, ¿no? Esto es un tema importante en términos de las políticas públicas, no solamente porque está ocurriendo en la población en general, sino porque especialmente está ocurriendo en zonas pobres y deprimidas, como se señala acá, inclusive entre la población de pueblos indígenas. El espacio nuevamente entonces nos lleva a otro tema de calidad, ya no es un tema de calidad del servicio, es un tema de la calidad de la ingesta, es un tema de la calidad de lo que nosotros estamos llevando en términos de conocimiento a nuestras poblaciones para que ellos puedan tener un consumo adecuado de los alimentos. Y probablemente, de alguna manera, es también la forma como la población, que además se muestra que tiene una mayor inversión per cápita, probablemente no le es suficiente para comprar alimentos de una calidad apropiada para la nutrición de sus familias, ¿no? De los aspectos que nos parecen muy relevantes en las conclusiones de los aspectos relativos a nutrición y desarrollo es la asociación que se encuentra en términos de que los niños en general que han mejorado sus condiciones de nutrición también han mejorado sus niveles y capacidades cognitivas, ¿no? Esto, en esencia, es parte de lo que programas sociales, como el programa Juntos, buscan, igual como Jaliwarma buscan, y una constatación de este tipo, así como otros que salieron en informes anteriores, como el empoderamiento femenino, la necesidad de mejorar la educación en las niñas, son buenas noticias en el sentido de que están demostrando que habría un efecto que se va haciendo cada vez más consistente a lo largo del tiempo, probablemente. Tenemos a Gustavo Llamada. Muchas gracias, Santiago, y felicitaciones a Grade y a todo el equipo por esta nueva ronda. En primer lugar, bueno, quizás y esto habría que corroborar contrastando con las encuestas más nacionales como la ENAO. Aquí es interesante que no se encuentran brechas en las tasas de conclusión de escuela de género o étnicas. Eso es un poquito sorprendente, habría que analizarlo un poquito más. Hasta hace algún tiempo con las ENAOs, en un trabajo que hicimos con Juan Francisco Castro, todavía encontramos brechas fuertes en cuanto a conclusión, por ejemplo, de educación secundaria. Había una brecha de más de 20 puntos entre jóvenes, chicos de origen indígena y muchachos de origen más bien mestizo, blanco. Habían brechas bien importantes. Aquí, vamos, sorprende que no se haya encontrado mayor brecha allí. En la parte de iniciar la educación superior, Alan comentaba que es realmente notable que ya casi 40%, 4 de cada 10, están en algún tipo de educación superior, sea universitaria o técnica, y esto de hecho es superior al 36% promedio de América Latina, ¿no? Ahora, allí, algo que habíamos encontrado también con Juan Francisco en un trabajo hace algún tiempo, cuando con la Fundación Forte estuvimos analizando algunos de estos temas, lo que encontrábamos era una situación bien interesante que
a primera vista puede parecer sorprendente, que es con el crecimiento, la matrícula en promedio de la población, la matrícula en la educación superior está aumentando. Bueno, digamos, una consecuencia positiva del crecimiento y de las altas tasas de conclusión de secundaria y esta demanda de los chicos por seguir estudios superiores. Pero cuando uno lo desagrega por quintiles de ingreso, de pobreza, uno encontraba que en los primeros quintiles, los quintiles más pobres, más bien la tasa de matrícula estaba cayendo. Sería bueno ver si esto ha persistido en el tiempo o no. ¿Y cuál era la explicación desde el punto de vista, al menos económico, que encontramos? Que en realidad hay dos efectos. Hay el efecto de mayor ingreso, mayores posibilidades de costear una educación superior, pero por el otro lado el costo de oportunidad del mercado laboral, por las mayores oportunidades que el propio ingreso, crecimiento económico genera, podían, y eso es lo que aparentemente en términos netos se encontraban, podía ser más fuerte ese efecto en los quintiles más pobres, esto de tener una oportunidad laboral, a postergar esa inserción al mercado laboral e invertir en educación superior, ¿no? Precisamente una de las justificaciones para un programa tipo Beca 18 sería tratar de romper ese resultado un poquito no deseado, ¿no?, que se podría encontrar en los quintiles pobres, que en realidad no está dentro de sus posibilidades financiarle al chico 3, 4, 5, 6, 7 años de educación superior, porque la necesidad es más urgente y se inserta en el mercado laboral. Entonces, Beca 18 o algún sistema de crédito concesional puede ayudar a romper este tipo de dinámica que estábamos encontrando en los años iniciales de este boom de crecimiento, y que de repente, o una de dos cosas, o Beca 18 ha empezado a hacer una diferencia y esto ya no es así, o de repente el tema del crecimiento económico ya hizo, digamos, un efecto mucho más sustantivo en los ingresos de las familias y sí, en términos netos, fue más fuerte que este tema del costo de oportunidad. Ese es un tema bien interesante que yo creo que a partir de esta ronda de niños del milenio se puede investigar en mayor profundidad. Es la persistencia en la tasa de embarazo adolescente. De hecho, aquí es impresionante que en esta encuesta se encuentre que casi una cuarta parte de mujeres adolescentes ya son madres. A nivel nacional, con la ENDES, la cifra es un poco menor, 14% más. Pero lo impresionante es que, a pesar de haber tenido todo este boom económico, estas mejoras en la educación secundaria, ¿no?, esta tasa de embarazo adolescente no se haya reducido en el Perú, por lo menos en la última década, ¿no? Y eso es un tema creo que de políticas que debería tener muchísima más atención. Es uno de los pocos indicadores sociales que no han mejorado y por el contrario parecen haber hasta retrocedido en estos años de bonanza de la economía peruana, donde por efecto de los mayores ingresos y posibilidades de las familias han mejorado mucho las cosas y porque el Estado ha tenido más recursos, ha podido hacer más políticas, programas. Pero en cambio en este tema no se encuentran mejoras y entonces ahí sí hay un enfoque multidisciplinario que hacer, que yo creo que este tipo de resultados de Niños del Milenio podría ayudar a poner en la agenda de discusión pública por qué, ¿no?, la tasa de embarazo adolescente no se está reduciendo y qué es lo que está pasando. Muchas gracias, Gustavo. Como les prometí, en realidad estos informes presentan una variedad de temas sobre los cuales habría que ir profundizando y creo que tanto Alan como los comentaristas han
nos han ayudado a resaltar algunos. Mary Penny, como dije, es la directora del Instituto de Investigación Nutricional y co-investigadora principal de Niños del Milenio. Es muy grato ver la reducción en la desnutrición crónica entre el cohorte mayor, los chicos mayores y lo menor, ¿no? Y que vemos de que se mantiene. Pero no vamos a... será muy bueno si Niños de Milenio poder decir cuáles son las razones, pero necesitamos un otro Niños de Milenio que empieza con niños ahora de 1 año, un siguiente estudio, porque el cohorte mayor, su alto nivel de desnutrición crónica viene arrastrando de sus primeros años, y nosotros no hemos estudiado en esos años, ¿no? Si bien lo vemos de que hay este grupo ahora, ellos tenían un mayor nivel de desnutrición crónica cuando tiene 8 y cuando tiene 12 años, lo que no sabemos, eso probablemente vino mayormente de su primer 1000 días de vida, ¿no? Tal vez de frente podemos pasarle el micrófono a Vanessa Rojas. Había una pregunta sobre el componente cualitativo del estudio y Vanessa lidera ese componente junto a Gabriela Guerrero, que está a su costado. En realidad el estudio cualitativo empezó en el 2007 y ha concluido ya el año pasado. Sí, una muestra de aproximadamente 52 niños, aproximadamente 25 de la corte menor y el resto de la corte mayor. Es un estudio que los comenzó a seguir a los pequeños, a los de la corte menor, cuando estaban haciendo su tránsito hacia la escuela primaria. Estaban pasando o del inicial a la primaria, o de sus casas a la primaria, o de algún centro a la primaria. El interés de la muestra cualitativa justamente del estudio cualitativo, perdón, era justamente seguir las trayectorias de las vidas de estos chicos a lo largo de los años, ¿no? Hemos podido seguir las trayectorias de la corte menor del inicio de la primaria, de la corte mayor el inicio de la secundaria, y en la última ronda ya justamente hemos podido recoger algo de información sobre la corte mayor y su inicio a la vida adulta, ¿no? Cuando ya dejaron la escuela secundaria, muchos han migrado, hemos tenido que hacer esfuerzos para seguir a aquellos que migraron, pero todavía la ronda cualitativa está limpiando su base de datos, estamos en proceso de codificación y prometemos resultados referidos a justamente lo que Gustavo estaba proponiendo, ¿no? Ver qué pasa con estos chicos cuando inician la vida adulta, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que enfrentar? ¿A qué cosas se tienen que enfrentar? Algunos pocos en la muestra cualitativa en realidad se han convertido en padres y madres, pero muchos han migrado y hay algunos pocos estudiando en universidad, pero la mayoría está trabajando, ¿no? Entonces, en realidad, todavía estamos trabajando sobre la muestra cualitativa. En la corte menor nos interesa mucho ver el tema de aprendizajes, la valoración de sus aprendizajes, y actualmente estamos recogiendo información sobre justamente lo que mencionó Alan hace un momento. No estamos viendo un poco las percepciones que tienen estos niños, pero también cómo el impacto o las experiencias de violencia ha tenido a los que se han enfrentado tanto en la escuela o en el hogar, genera algún tipo de impacto a lo largo de sus trayectorias de vida, ¿no? Bueno, volteamos a la mesa nuevamente. No sé si los comentaristas del panel, Gustavo, Percy, tienen algún comentario, reacción. Para mí continúo insistiendo y tomo la palabra de unos participantes también, en el sentido de explorar estas diferencias que nosotros encontramos en las diferentes cohortes, pero especialmente en aquellas que han migrado. Entonces, los grupos que migraron deben generar seguramente algún efecto de dosis-respuesta en términos de lo que los epidemiólogos trabajamos, y yo lo he leído también en los estudios que hicieron sobre nutrición anteriormente, en el caso de Alan.
para entender cómo es que estas migraciones, de repente de zonas más pequeñas a más grandes o de las rurales a las urbanas, pueden generar a lo largo del tiempo cambios que resultan sustantivos para varios de los puntos que se han tocado acá, los de la nutrición, y lo hablo en términos generales, porque hay mejoras en la nutrición infantil, pero también hay obesidad. Entonces, ¿qué pasa con esas personas? ¿Son resultantes de una mala ingesta en poblaciones rurales o es que estas son efectivamente las que se han movido, se han dispersado de los 20 a los 270 distritos y han adquirido hábitos de mala alimentación en zonas urbanas marginales, por ejemplo? Tomando además el hecho de que uno de los datos que se presenta en términos de inseguridad alimentaria severa muestra que hay un incremento entre las dos cohortes, entre las dos rondas, perdón, y que esta se está dando en familias pobres urbanas. No sé si esto además pudiera de repente analizarse cómo es que hay un efecto sobre obesidad y malnutrición ahí en general. También voy a incidir en dos temas que son muy cercanos a los que comentaba Percy. Uno, el tema de migración. Es verdad que no es fácil en ninguna de nuestras bases de datos usuales que tenemos encontrar datos de migración. Y entonces esta es una oportunidad muy interesante de ver trayectorias distintas a partir de migración. Yo recuerdo con el censo del 2007, había una pregunta, ¿dónde había vivido 5 años antes? Entonces ahí hicimos un trabajo donde estaba bastante en línea con esta idea de que hay migración fuerte por mejoras que pueden ser sustantivas en términos de acceso a mejores servicios, ¿no? Que la población tiende a migrar en búsqueda de mejores, no solo oportunidades, sino también acceso a servicios. Entonces, parte de la explicación de alguna de estas mejoras podrían atribuirse a alguno de estos patrones de migración. Y por otro lado, coincido en que, y está escrito acá, que políticas diferenciadas de género pueden ser bien importantes para seguir mejorando y reduciendo brechas, ¿no? Porque, como bien decía Percy, varios de los temas tienen que ver con contextos particulares específicos que enfrentan las niñas y luego las adolescentes, que tienen que tener un enfoque y políticas muy, muy bien diseñadas y bien pensadas a partir de estos resultados. Bueno, muchas gracias a todos por sus comentarios, por sus preguntas. Gracias también a Percy, a Gustavo. Apuntó algunas cosas a grandes rasgos. Por ejemplo, lo que comentaba Percy sobre, digamos, qué capacidad tenemos de medir no solamente el acceso a los servicios, sino la calidad de estos. Tenemos información, sobre todo en la encuesta de comunidad. Hay una encuesta comunitaria que se hace en paralelo en aquellas comunidades donde están ubicados los hogares que seguimos, donde tenemos un poco más de información, por ejemplo, sobre la calidad del agua, si es tratado o no, por ejemplo, el número de horas durante los cuales el hogar tiene electricidad al día. Se puede mejorar efectivamente, pero justamente una reflexión que tuvimos nosotros como grupo fue que la ronda 5 debemos entrar más en detalle en lo que es medición de calidad de los servicios, porque ese es donde ahora esas son las nuevas brechas, digamos, que tenemos que evaluar y que pueden tener consecuencias. En términos de, bueno, claro, en lo que es medición de, claro, en lo que es el tema de qué tanto mejorado la calidad de los alimentos, sí hay información, aunque no tan desagregada como quisiéramos, y justo en parte creo que parte del trabajo que Mary se interesaba en hacer sobre determinantes de sobrepeso y la obesidad va a aclarar un poquito ese panorama, ¿no? ¿Qué es lo que está detrás de ese resultado? Esta pregunta que es bien interesante, ¿no? ¿Qué es lo que está generando estas mejoras? ¿Es el crecimiento económico? ¿Es la migración? ¿Son las políticas públicas multisectoriales? Como les decía, ¿no? Lo que hemos mostrado hoy día son tendencias y no tenemos una respuesta firme a cuál es la fuente principal. Es altamente probable que sea una combinación de todas, pero hay que evaluar un poquito
cuál es la contribución de cada una, ¿no? Y eso es justamente lo que nos vamos a abocar en los siguientes meses. De todas maneras, muchos mencionaron el tema que les quedaba la duda de hasta qué punto esos hogares que eran originalmente urbanos o rurales se mantienen en sus distritos originales. Bueno, en la versión original del reporte 1 de diseño y métodos del estudio había un cuadrito que lamentablemente se ha perdido por temas de espacio sobre quiénes eran urbanos y rurales al inicio y quiénes son urbanos y rurales ahora. A grandes rasgos lo que les puedo decir es que la migración ha sido bastante más marcada en la Corte Mayor, sobre todo a raíz de entre la ronda 3 y ronda 4, muchos de los chicos al haber concluido sus estudios o no haberlos concluido, han migrado a las zonas urbanas más cercanas, ¿no? Muchos han migrado a Lima, pero muchos otros han migrado a las ciudades, digamos, a Ica o a otras ciudades en el norte del país. Entonces, pero digamos, en la Corte Menor, la gran migración que ocurrió fue entre la ronda 1 y la ronda 2, cuando las familias eran bastante jóvenes, hubo una fuerte migración. Y eso en parte explica una reducción en las brechas en acceso a servicios. Pero entre las rondas 2 y 4 ha sido relativamente poca la migración en la Corte Menor, por lo que gran parte de los resultados de la reducción en brechas no se debería exclusivamente a migración, sino a otros mecanismos que hay detrás, ¿no? El tema de por ahí le preguntaba el tema de la representatividad de los datos, ¿no? Bueno, un primer detalle es que todos los resultados que hemos mostrado son ajustados por diseño muestral, pero claro, eso es una pregunta un poquito más compleja en el sentido que nuestros resultados, digamos, sí pretenden representar el universo de hogares que tenían hijos entre 6 y 18 meses en el año 2002, excluyendo el 5% de esos más ricos. Pero digamos, ¿no? Claro, luego uno lo compara esos resultados con la ENDES o con la ENAO y no es exactamente el mismo universo, ¿no? Digamos, si bien nos hemos cuidado de ajustar por diseño muestral, es cierto que parte de las diferencias en los resultados entre la ENDES, la ENAO, Niños del Milenio va a deberse a algo más. O sea, puede haber diferencias en el universo de interés, ¿no? Pero sí nos pareció interesante que a grandes rasgos los patrones son similares, ¿no? A margen de que el diseño implícito es diferente, ¿no? Alguien preguntaba sobre temas de discapacidad. De hecho, hay algunos pocos niños a los que no les podemos hacer las pruebas por ese motivo, las pruebas cognitivas, y eso está establecido, está determinado, está informado en el cuestionario. Aunque claro, digamos, hasta qué punto pueden haber otros niños que sí están intentando responder las preguntas, pero tienen problemas para responderlo por tener algún tipo de problema de aprendizaje. Tomamos comentarios detallados al respecto y tratamos de poner esos en las encuestas, o sea que podría determinarse qué porcentaje de discapacidad hay, no es un tema también para seguir analizando. Bueno, eso es todo lo que voy a decir, porque son todas preguntas muy interesantes, pero el tiempo ya se queda corto. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente. Nos toca ahora a nosotros profundizar en alguno de estos temas, pero tal vez también a ustedes. Las publicaciones de Niños del Milenio están disponibles en la página web, pero tal vez más importante para algunos, los cuestionarios de las rondas, las bases de datos de las 3 primeras rondas, por supuesto sin nombres que permitan identificar a los niños, y los de esta 4ª ronda están todavía en proceso de limpieza, pero estarán disponible seguramente en algunos meses, y nos encantaría saber que ustedes han leído las publicaciones, han usado las encuestas y han producido documentos que quisieran compartir con nosotros. Me dicen que en sus carpetas puede haber un cuestionario, si lo pudieran llenar, y en la página web van a encontrar también un boletín en el cual se pueden enterar de novedades de Niños del Milenio. Ahora, como se han quedado hasta el final, les podemos invitar algo aquí afuera. Muchas gracias a todos por haber venido.